La palabra crisis significa separar o decidir. Crisis es algo que se rompe y por qué se rompe hay que analizarlo. El término significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio, también criterio que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. La crisis o posible separación o rotura es un punto crucial decisivo. En la medicina es usado para referirse a un cambio brusco o profundo que puede llegar al punto que separa la vida de la muerte. Es allí donde los médicos tienen que analizar los síntomas y decidir si el paciente vive o muere. Una característica de la crisis es que altera nuestra vida normal. La crisis nos trae cambios bruscos y profundos, como podemos atestiguar en estos momentos. Una crisis puede desmoronar nuestro mundo en materia de horas o días. Si somos conscientes, usaremos las crisis para reflexionar, analizar, discernir, determinar cuáles son las lecciones que podemos aprender para nuestra vida y cuáles son las acciones que debemos tomar. Creo que las crisis nos traen nuevas oportunidades para ministrar y trabajar, como ya estamos viendo alrededor del mundo. Hoy somos testigos de cómo esta presente crisis del coronavirus ha venido a deconstruir nuestros paradigmas. Hemos sido confrontados con la realidad de que no podemos congregarnos dentro de la seguridad de las cuatro paredes de nuestros templos. Muchos están totalmente desorientados porque no saben hacer iglesia de otra manera que no sea en el templo. Sin embargo, ahora muchos están aprendiendo a usar las redes sociales y a pastorear online. Hasta los diezmos y las ofrendas se envían online. Ojalá que esto no dure mucho y que podamos volver a reunirnos a nuestros servicios. Pero ojalá que al reunirnos de nuevo, vengamos con una mentalidad transformada de lo que es la iglesia y cuál es su verdadera misión en el mundo. Desde sus inicios, la iglesia ha tenido que enfrentar muchas crisis. En la iglesia primitiva, nosotros encontramos que enfrentaron necesidades. Tenían carencias económicas. En Hechos 6 encontramos este relato. Y aquí nos menciona que se repartía comida a las viudas, pero también nos menciona que se hacía discriminación entre las viudas griegas y las hebreas. Sin embargo, ante esta crisis, el liderazgo de la iglesia analizó la situación. De su análisis, los apóstoles llegaron a la siguiente conclusión. Nuestro llamado no es servir las mesas, sino la oración y el ministerio de la palabra. Busquen de entre los hermanos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que hagan ese trabajo. De manera que esta crisis permitió a los apóstoles definir su misión y su prioridad, a la vez que permitió descubrir a 7 nuevos líderes de entre la iglesia, quienes se encargaron de la administración de las necesidades de los hermanos. Si somos cuidadosos, la crisis nos ayudará a descubrir a muchos líderes que están latentes, inactivos en nuestras iglesias. La siguiente crisis que quiero mencionar es la persecución que se presentó después de la muerte de Esteban. Lucas nos dice que se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y con excepción de los apóstoles, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Si viéramos el modelo de la iglesia que ellos tenían previo a la persecución, nos daríamos cuenta que se parecían mucho a nosotros. Y perseverando unánimes cada día en el templo, 2:46 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, Hechos 3:1 al 11. El milagro de la sanidad del hombre cojo de nacimiento sucedió en el templo. El hombre entró con Pedro y Juan al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro predicó en el templo y se convirtieron como 5,000 varones, capítulo 4 y verso 4. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, capítulo 5, verso 12. Después que los apóstoles fueron puestos en la cárcel por los saduceos, un ángel les abrió las puertas de la cárcel y les dijo que fueran al templo a anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Y los apóstoles entraron de mañana en el templo y enseñaban, capítulo 5, 20 y 21. Pero la situación de la iglesia estaba por cambiar, ya que la persecución a los apóstoles y los hermanos iba en aumento, lo cual terminó con el apedreamiento de Esteban, Hechos 7:59.
y que trajo como resultado la dispersión violenta de los hermanos. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de la persecución? Lucas atestigua que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿A qué se debió esto? Quizás la respuesta la tengamos en Hechos capítulo 2, verso 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas importantes de la vida de la iglesia que deben reflejarse en la manera como hacemos iglesia hoy. Lo primero es que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra usada aquí para perseverar significa continuar haciendo algo con un esfuerzo intenso, con la posible implicación de, a pesar de las dificultades, dedicarse a, seguir, persistir en. Esto quiere decir que el estudio de la doctrina de los apóstoles, lo cual entendemos que eran las enseñanzas relacionadas con la vida y el ministerio de Jesús, o el querigma, no era algo que se dejaba para cuando hubiera tiempo, después que los hermanos quedaran agotados por los cantos, las danzas, los anuncios, etc. Si podemos deducir por el orden en que están descritas las actividades de los hermanos de la iglesia primitiva, la enseñanza tenía la prioridad. Los apóstoles, después de su encuentro con el Cristo resucitado, entendieron y comprendieron las Escrituras de una manera totalmente diferente. Ya no solamente hablaban del Mesías prometido, que habían leído en Moisés, los profetas y los salmos, sino que ahora enseñaban del Mesías que habían conocido. El Señor les había abierto los ojos y el entendimiento, y ahora la palabra era viva para ellos. Como testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, ahora estaban capacitados para enseñar a los nuevos discípulos. Así que, como vemos en el verso, la enseñanza ocupaba el primer lugar. Luego sigue la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. 4 elementos importantes para edificar las vidas de los hermanos y darles un fundamento firme que los iba a sostener más adelante cuando llegara la persecución. Cuando llegó la persecución, los hermanos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto dice mucho de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. No iban hablando de la persecución, sino anunciando el evangelio. Sería bueno determinar si nosotros estamos hablando más del virus que del evangelio. Durante este tiempo de análisis, en medio de esta crisis actual, debemos revisar nuestro plan de discipulado. ¿Qué lugar ocupa en nuestras agendas? ¿Cuánto tiempo invertimos enseñando? ¿Conocen nuestros hermanos el contenido del querigma? ¿Lo pueden enunciar? ¿Tenemos un plan de estudio sistemático de las Escrituras? Creo que nuestro plan de discipulado determinará quiénes sobrevivirán espiritualmente a la crisis y cómo responderán a la dispersión. ¿Se descarriarán o diseminarán la palabra? ¿Cuántos volverán cuando la crisis haya pasado? ¿Cuántos se habrán ganado para Cristo durante la crisis? ¿Volveremos a centrar todas nuestras actividades en el templo o tendremos una multiplicación de iglesias en los hogares? La crisis actual del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? La enfermedad del coronavirus 2019 es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China. Primero que nada, tenemos que informarnos. Debemos tener comprensión adecuada de cómo el COVID-19 se propaga y nos afecta. Cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás del contagio. Y cómo evaluar la manera adecuada de cuáles son los riesgos que enfrentamos en nuestras comunidades. Debemos hacer caso de los infectólogos, que son médicos especialistas capacitados en la materia. Los periodistas y los políticos no son expertos en esta materia. En segundo lugar, debemos entender el riesgo de la congregación. También debemos realizar que nuestra prioridad es resguardar la salud y la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia en Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo?
Y queremos invitarle a una reflexión. Primero que nada, debemos revisar nuestra eclesiología. ¿Cómo es nuestra eclesiología? ¿Es centrípeta o centrífuga? ¿Estamos hacia adentro o hacia afuera? Debemos revisar la manera como invertimos nuestras finanzas. ¿Podemos invertir el dinero más allá de nuestras iglesias? También podemos hacer un impacto en nuestras comunidades. Tenemos que revisar nuestra agenda anual. ¿Cuántas actividades estamos realizando cada año y cuál es el resultado final? Estamos haciendo campamentos, retiros, convenciones, conferencias. Entonces, de esas actividades, ¿cuál es el enfoque hacia el discipulado y hacia el sacerdocio de todos los creyentes? Que es preparar a nuestra membresía, no solamente para el ministerio en la iglesia, sino para trabajar en la sociedad. Además, debemos revisar nuestro enfoque hacia la gran comisión, comenzando por nuestra propia comunidad, siendo más solidarios. La solidaridad nos lleva a unirnos entre sí para fomentar el espíritu de comunidad y también nos guía a unirnos a otros grupos de manera que podamos trabajar por el bien común, por la cooperación y por el servicio bajo los sentimientos de fraternidad, justicia y cooperación. La iglesia primitiva nos enseña que el contenido de la solidaridad es comunión, comunidad y familia, que vive el mandato del amor y afirmar las relaciones humanas de ayuda recíproca. También tenemos que capacitarnos para el uso apropiado de las redes sociales. El Internet, la red o la nube, como se le llama, es considerado como el 8º continente. En enero de este año, 2020, de los 7.75 billones de habitantes del mundo, 5.19 billones son suscriptores móviles, 4.54 billones usan el Internet, 3.80 billones son usuarios activos de los medios sociales. Así que el 8º continente no es una pila de basura en algún lugar lejano o Atlantis, sino que el 8º continente es el Internet con más de 4.54 billones o más de habitantes. Por lo tanto, si tenemos una audiencia tan grande, debemos prepararnos bien para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de paz, de bendición, esperanza y seguridad para un mundo atemorizado. Predique a Cristo, que es lo que la gente necesita hoy y siempre. En conclusión, queremos decirle que la crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. La crisis o posible separación o rotura es un punto crucial decisivo. Como dijimos en la introducción, en la medicina es usado para referirse a un cambio brusco o profundo que puede llegar al punto que separa la vida de la muerte. Es allí entonces donde los médicos tienen que analizar los síntomas y decidir si el paciente vive o muere. Entonces, como iglesia, tenemos que decidir qué va a vivir y qué va a morir, qué debemos continuar haciendo y qué debemos eliminar, dónde debe estar nuestro mayor énfasis y dónde debe estar nuestra mayor inversión. Dios les bendiga.